naturalización de estas proteínas, y la primera enzima que va a estar actuando sobre ellas va a ser la pepsina, que bueno, las va a estar degradando, y también va a haber algunas enzimas pancreáticas dentro del intestino. ¿Ya? No, sí. ¿Continúo? Ok. ¿Tenías algo más que decir? Bueno, si no, ¿alguien más si quería participar o continúo? A ver, Wendy. Si ya acabaste, pues hasta ahí. ¿Sale? O sea, bueno. si ya no hay más. Porque yo te di la palabra, pero si no, no te preocupes. Sí, es que bueno, sí, todavía hay, habíamos visto, por último vimos algunas características de los aminoácidos que pues van a ser carbonos, van a tener carbonos quirales, con excepción de la glicina, y pues estos carbonos quirales van a ser, básicamente son que se le unen 4 distintos elementos, y esta propiedad pues les da, la propiedad de tener carbonos quirales les da les proporciona la habilidad de poder formar estereoisómeros. También estos aminoácidos van a tener la propiedad de ser anfóteros, ya que pues pueden cambiar de ácidos o bases dependiendo el medio en el que se encuentren. Y también, por último, se van a dividir en aminoácidos esenciales y no esenciales, y los esenciales pues van a ser los que podemos adquirir mediante la dieta, o bueno, va a ser esencial que se adquieran mediante la dieta porque no los podemos sintetizar dentro de nuestro cuerpo, y pues van a ser importantes para diversas funciones biológicas. Y los no esenciales, estos sí los podemos sintetizar y de igual forma los podemos adquirir de la dieta, pero no es necesario. Y ya. Ok, gracias, Wendy. A ver, entonces seguimos con la última, Nayeli. Sí, bueno, ya creo que dijo todo, pero vimos igual lo de la digestión de proteínas, que nos comentó que es a través de un proceso de hidrólisis, que se van a degradar de polipéptidos, tripéptidos y dipéptidos, y finalmente a aminoácidos, y también las proteínas ingeridas deben ser transformadas por acción enzimática en aminoácidos para poder ser absorbidas en el organismo. Y también ya por último de los aminoácidos es que son moléculas orgánicas pequeñas con un grupo amino y un grupo carboxilo, y la gran cantidad de proteínas que se conocen están prácticamente formadas por 20 aminoácidos diferentes, y que se conocen 150 que no forman parte de esas proteínas. Ya. Okay. Ay, perdón, se me olvidó activar mi cámara. Pero, bueno. Ya déjalo así, no te preocupes. Bien, vamos a continuar entonces. Ya, no, pues ya no la enciendas, ya terminaste. Ya para qué. Ya déjalo así. Bien, vamos a continuar, chicos. Les voy a proyectar. Continuamos con esto del metabolismo de los compuestos nitrogenados, ¿no? Y obviamente estamos claros de que estamos hablando que son compuestos nitrogenados porque propiamente corresponden a déjenme activar esto. Corresponden a aquellos que están formados por nitrógeno en vez de hidrógeno, ¿no? Déjenme, les comparto. Ustedes me dicen cuando ya lo vean. ¿De verdad? ¿Ahí ya está? Sí, ya se ve. Ok. Bien. Ok, creo que nos habíamos quedado en esto, ¿no? Nada más recordando un poquito. Nos quedamos en que los aminoácidos son moléculas muy pequeñas. ¿Mande? No, solo dije que en eso. Ok, justamente ya platicábamos de los aminoácidos en clases anteriores y decíamos que son moléculas muy pequeñas y generalmente están formadas por grupos, por un grupo amino y un grupo carboxilo. Déjenme poner de una vez el puntero, ¿sí? Ok. De ahí que platicábamos, incluso ustedes acaban de hacer una tarea donde veíamos, hacemos el análisis de características de 20 aminoácidos, de los cuales son los más utilizados, ¿no? Y que tienen funciones vitales muy importantes. Sin embargo, acuérdense que platicábamos que existen más de 150, más de 150 ya el día de hoy que forman parte de las proteínas, pero no todos tienen funciones específicas como los que ustedes acaban de investigar. Importantísimo, lo que va a hacer la diferencia de un aminoácido a otro es este grupo radical que puede estar, puede ser polar, puede ser no polar, puede ser aromático, ¿no? Puede ser ácido, puede ser alcalino. Perdón. Luego, y platicábamos, creo que sí, con ustedes alcancé a platicar estas propiedades o ya no las vimos.
chicos. Nos quedamos en bueno, sí nos dio un repaso de eso, pero ¿Sí? no terminamos en sí todo. Ok, bueno, creo que sí lo vimos prácticamente, ¿no? Pero bueno, acuérdense un poquito de lo que platicamos, porque no escuché que lo mencionaran, entonces por eso me entró la duda, ¿no? Decíamos que generalmente son cristalinos, son sólidos, tienen una propiedad muy importante, que están formados por un carbono quiral, se le llama carbono quiral, al que tiene 4 sustituyentes diferentes. Incluso se acuerdan que decíamos que todos presentan isómeros, todos tienen esta propiedad de formar figuras, tridimensionales. Sin embargo, perdónenme, es que luego se me va aquí la voz. Sin embargo, el caso de la glicina, perdón, esta era diferente, es la única que no forma imágenes especulares, ¿no? O que no tiene carbono quiral, porque estamos viendo que tiene 2 sustituyentes que son iguales, 2 diferentes y 2 iguales, pero es la única que no va a tener esta conformación en el espacio. También, fíjense, importantísimo, tienen la actividad de, o la L, que decíamos que era dextrógiro y levógiro, si ustedes se acuerdan. Para el caso de los carbohidratos, los más comunes carbohidratos eran los tipo D. Para el caso de los aminoácidos en las proteínas, los más comunes son los tipo L. Ambos tienen actividad muy importante, que finalmente va a dar la funcionalidad de cada uno de los aminoácidos. Al día de hoy tienen dependiendo de eso, tienen funciones importantes como principios activos de algunos fármacos, ¿vale? ¿Qué más decíamos? Platicamos, ya sus compañeros decían que tenemos aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales, ¿sí? Que son aquellos que prácticamente se sintetizan en la dieta y aquellos que no se sintetizan en la dieta diaria, ¿no? Luego, decíamos también que forman, no sé si lo llegué a comentar con ustedes. No sé si lo llegué a comentar con ustedes y decíamos la formación del enlace peptídico. ¿Sí? El enlace peptídico es uno de los aspectos más importantes de estos aminoácidos para formar proteínas. Y acuérdense que se formaba, es donde se une el grupo amino, ¿sí? De un aminoácido con el grupo carboxilo de otro aminoácido, ¿sí? Y esto, finalmente, esta unión es lo que nos daba como el enlace peptídico, ¿vale? ¿Qué más? Se forman cadenas peptídicas, acuérdense que estamos formando, a partir de esto se pueden formar péptidos, dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, ¿no? ¿Qué más? Cada célula existen miles de proteínas. Esto es muy importante, chicos, y lo vamos a ver también más adelante cuando platiquemos acerca de código genético y toda la síntesis de proteínas. En cada célula existen miles de proteínas diferentes que están formadas por N cantidad de aminoácidos. Sin embargo, cualquier alteración en la secuencia, incluso en la sustitución, ya nos da una proteína diferente. ¿Esto en qué aspecto tiene mucho que ver? A lo mejor ustedes que ya vieron esta parte de biología celular y genética, no sé si ya lo llevan, es muy importante recordar que cuando, por ejemplo, en el caso de nosotros, de manera genética, vamos heredando todas estas proteínas, ¿no? Sin embargo, aunque las heredamos, existen proteínas diferentes, incluso entre un individuo y otro individuo de la misma familia. Eso hace, por ejemplo, que al día de hoy existan los rechazos que conocemos a la hora de los trasplantes. Un rechazo que sucede, no acepta el tejido de un familiar, precisamente porque tiene proteínas diferentes en las cuales no son, no se parecen estructuralmente a las del donante con el donador. Y eso hace precisamente que al día de hoy puedan existir entre familiares también los mismos rechazos, ¿no? O por ejemplo, que más adelante vamos a platicar, en el caso de las mutaciones, por ejemplo, si se cambia un aminoácido por otro, ya estamos codificando proteínas diferentes. Cuando hay una mutación, se modifica uno de esos aminoácidos, un triplete de aminoácidos, que más adelante vamos a ver que se llama codón, ¿sí? Se modifica y entonces se está codificando una proteína distinta, ¿sí? Lo que ustedes, no sé si ya lo han escuchado, pero lo vamos a platicar cuando veamos hemoglobina, y todo el tema final. Cuando se cambia un aminoácido por otro en un triplete de proteínas de la hemoglobina normal, la que nosotros tenemos en el organismo, por una malformación se cambia un aminoácido y nos da un tipo de hemoglobina S, por ejemplo, ¿no? Y que es una enfermedad genética debido a una mutación, ¿no? Y así se van dando precisamente, se van codificando diferentes proteínas por el cambio de uno o de dos o más aminoácidos, ¿no?
Vean, dentro de los aminoácidos, pues ustedes ya hicieron la lista, pero tenemos estos, vean. Los neutros, polares o polares hidrofílicos, la serina, tronina, glutamina, tirosina, ¿no? Los neutros que no son polares, glicina, alanina, valina y todos los que tenemos acá. Con carga negativa, el ácido aspartico, el ácido glutámico. Con carga positiva, la lisina, la arginina, la histidina. Y aromáticos como la fenilalanina, tirosina, triptófano, ¿no? Todos estos están clasificados en cuanto a su estructura. Acuérdense que lo que le da esta propiedad de ser polar, de ser no polar, de tener carga positiva o carga negativa, o incluso tener una estructura aromática, finalmente, no sé si entienden cuándo es una estructura aromática de un aminoácido, para no continuar. Es cuando tiene los anillos, ¿no? Algo así. Exactamente, no sé si han visto la estructura del benceno, que es un hidrocarburo. En el caso del benceno, lo que hace es que tiene estructura así como si fuera tipo rombo, y esos son el tipo de aminoácidos aromáticos, ¿no? ¿Vale? Vean, ahora dentro de los esencial, no sean maltos, chicos, me están hablando así como que con urgencia. Denme un minutito, por favor. Espérenme tantito, chicos. Discúlpenme, chicos. Bueno, continuamos entonces, miren. A ver, me quedé en esta. Aquí ya ustedes ya hicieron toda esta parte de a qué aminoácido correspondía a cada una de las características que tenemos acá, ¿no? Y acuérdense, muy importantes. Primero teníamos, no sé si les pedí la clasificación, creo que sí, en esenciales y no esenciales. Ahí tenían que poner, ¿no? Si era esencial o no esencial. Pero aquí tenemos estos aminoácidos. En algún momento ustedes también ya lo vieron en la bioquímica 1. Lo importante de esto es de conocer son que los esenciales son aquellos que nosotros necesitamos en la alimentación diaria y que no tenemos manera de sintetizarlos, a excepción, por ejemplo, de la histidina y la arginina, que están presentes, pero en la niñez, en la etapa de la niñez, conforme va desarrollándose el individuo, pues obviamente van desapareciendo las concentraciones y se requieren en la alimentación diaria. En el caso de los no esenciales, tenemos como parte de la excepción de la regla, la cisteína y la tirosina. Estos generalmente están presentes en adultos con requerimientos especiales. ¿Qué tipo de requerimientos? Pacientes que tienen enfermedades complejas, pacientes con estrés, por ejemplo, empiezan a mostrar ciertas concentraciones de estos aminoácidos. Pero saliendo de estos, los demás se consideran, los que no están marcados son esenciales y no esenciales. ¿Cuándo se consideran esenciales? Cuando desaparecen de la etapa de la niñez. ¿Cuándo se consideran no esenciales? Cuando son sintetizados bajo alguna circunstancia en el proceso de alguna enfermedad o algún estado patológico o fisiológico del paciente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, maestra. Sí. ¿Alguna duda que tengan hasta acá?
No, maestra, gracias. Todo bien, gracias. Ok. Bien. Esto no es tan complejo. Aquí les puse algunas características de estos aminoácidos, pero ustedes ya tienen la tabla completa. Ven, ¿qué es lo importante de no solo estos que están viendo ahorita, sino todos los 20 aminoácidos? Es que todos tienen funciones muy, muy específicas y son multivariadas, ¿no? Pueden tener, por ejemplo, funciones como la isomicina, desde la formación de la hemoglobina hasta reparación de tejido muscular, piel, huesos. No son tan específicos, participan en cada uno de los procesos. Por ejemplo, no sé si tiene acá la L-arginina. En la L-arginina no viene acá, pero fíjense que es un aminoácido que al día de hoy se le considera uno de los aminoácidos importantes porque es el Viagra natural, por decirlo así. Sí conocen el Viagra, ¿verdad? Sí. Chicos, ¿qué es lo que genera, qué tipo de medicamento es el Viagra? ¿Para qué sirves, chicos? ¿Ya han escuchado? ¿Nadie? No precisamente la presión arterial, o sea, nada más te sube es un aumento de la tensión no arterial, cualquier tipo de contracción venosa, arterial, es lo que genera, es un vasoconstrictor potente, ¿no? Porque si yo hablo que nada más sube la presión arterial, pues me estaría limitando ciertas funciones, pero es un vasoconstrictor muy potente, ¿no? Y entre ellos, su principal función, o el para el cual fue creado, por ejemplo, el caso del Viagra, es para erección, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, fíjense que al día de hoy el Viagra solamente está utilizado en los hospitales para membrana hialina en los bebecitos, ¿sí? Entonces, vaya, sí tiene esa función fisiológica muy importante. Desde el otro punto de vista, pues obviamente no la dan en los hospitales, pero bueno, tiene estas características en los adultos ya mayores de 50 años o con alguna deficiencia de erección, ¿no? Pero bueno, consideramos ahora que este aminoácido, la arginina, pues tiene funciones naturales de vasoconstrictor potente, ¿no? Y bueno, y así podríamos ponernos algunos aminoácidos, vamos a ver que son precursores de catecolaminas, que son neurotransmisores importantes a nivel del sistema nervioso central. Otros de ellos son relajantes naturales, otros de ellos se generan durante momentos de estrés, en reparación de tejidos, producción de glóbulos rojos, muy importante, en procesos inflamatorios, aquí no lo dice, pero también en procesos inflamatorios, por ejemplo, la histidina, en procesos de alergias también están presentes, y muchas otras más funciones que ustedes tuvieron que haber encontrado a lo largo de la investigación que hicieron para la tarea de ayer, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿qué es un compuesto nitrogenado? Que ya hemos hablado de manera general de los aminoácidos, algunas características generales, y finalmente, un compuesto nitrogenado es aquel en el cual se sustituye un hidrógeno por un nitrógeno de los hidrocarburos, ¿no? Y esto hace que pueda ser prácticamente donado o eliminado durante un proceso metabólico que más adelante vamos a estar viendo. Ya bueno, a muy corto plazo, ¿no? Vean, en el caso de los aminoácidos, en los procesos metabólicos, o cómo se relacionan metabólicamente, no sé si alcanzan a ver bien la imagen. Vean, generalmente los aminoácidos son precursores de biomoléculas importantísimas. Ya en algunas vías metabólicas que anteriormente hemos practicado, sale el término aminoácido. En la primera que practicábamos de ellos es en el ciclo de Krebs. Acuérdense que el ciclo de Krebs es una vía anfibólica, donde vamos a tener la síntesis no solo de aminoácidos, sino de otras moléculas de diferentes tamaños que participan en otras vías metabólicas. Pero bueno, particularmente lo que estamos hablando de los aminoácidos se pueden generar a partir del ciclo de Krebs, a partir de oxalacetato, a partir de succinato, etcétera, de todos estos que participan en él. En el caso de los aminoácidos, podemos nosotros decíamos que son esenciales y no esenciales, los que son administrados en la dieta y los que son, provienen precisamente son de manera endógena, ¿no? Estos aminoácidos pueden participar, por ejemplo, en la síntesis de hormonas, neurotransmisores, proteínas, en procesos como glucólisis, ciclo de Krebs o intermediarios de este proceso también, ¿no? Los aminoácidos participan en la síntesis de purinas, pirimidinas, porfirinas, tirosinas, que vamos a ver más adelante. Hormonas como la tirosina, por ejemplo. También participan en la síntesis, ya habíamos platicado, de neurotransmisores, fosfolípidos, algunas coenzimas como la acetil-CoA, que vamos a platicar, ¿sí? Además de estos, provienen también de gluconeogénesis. Acuérdense que son formados de gluconeogénesis para entrar a la síntesis de glucosa a partir de piruvato, por ejemplo.
Durante su proceso metabólico son eliminados, ya sea en forma de grupo amino o en forma de urea, que es la forma más habitual de eliminación de este compuesto nitrogenado. ¿Vale? Bueno, también vean, interviene la formación de ácidos grasos, tomando como precursor la acetil-CoA. Y obviamente si permite la síntesis de ácidos grasos y participa en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, pues va a estar generando energía, ¿no? Durante el proceso. Entonces con esto ya se van ensamblando más procesos metabólicos para que al final del día platiquemos de la integración de todas las vías metabólicas y de qué manera, qué pasaría si tenemos una alimentación adecuada, normal, rica en carbohidratos, proteínas, lípidos, aminoácidos, ¿no? Entonces, todo esto se va a integrar generando la activación de uno y otro proceso. Vean, de ahí, de lo que estamos platicando en base a todo este proceso metabólico, existen aminoácidos que son glucogénicos. ¿Por qué glucogénicos? Porque provienen de gluconeogénesis a partir del piruvato, ¿no? Que producen glucosa. Y cetogénicos o cetónicos que producen también el equivalente al acetil-CoA o el acetoacetato. Entonces, se le llama glucogénicos cuando provienen de la gluconeogénesis o van a entrar a la gluconeogénesis, o cetogénicos cuando van a generar moléculas como el acetil-CoA o el acetoacetato. Vamos ya entrando al metabolismo directamente de los aminoácidos. ¿Qué tenemos que platicar de este metabolismo? Vean, parte de lo que ya hemos comentado, ¿no? Generalmente los aminoácidos no se van a almacenar. ¿Cómo se van a eliminar? Ya dijimos, el principal medio de eliminación es por medio de la urea en la orina, ¿sí? Por eso se acuerdan cuando yo les he platicado mucho de este estudio de laboratorio química sanguínea, glucosa, urea y creatinina. ¿Qué evalúa? Evalúa procesos metabólicos. Para el caso específico, evalúa, por ejemplo, la concentración de urea para determinar el metabolismo de las proteínas o de compuestos nitrogenados, ¿no? Cuando tenemos esta incorporación de aminoácidos exógenos o endógenos, ¿sí? Va a permitir la síntesis de proteínas, síntesis de compuestos no proteicos, y generalmente su proceso metabólico puede ser por desaminación oxidativa o transaminación, que vamos a ver más adelante. El proceso de desaminación, ¿sí? Va a permitir la formación de alfa-cetoácidos que van a irse directamente al ciclo de Krebs o a transaminaciones, o van a permitir la liberación o eliminación del grupo amino, que puede formar glutaminas y asparagina, o puede formar urea, o puede formar otros compuestos. Y de esta manera es un medio importante para transportar este esqueleto de grupo amino, ¿no? Bueno, no sé si hasta acá vamos bien o tienen algún comentario. Entonces, propiamente lo que se almacenaría serían las proteínas. Se almacena en forma de proteínas y a lo mejor a veces en forma de esqueletos carbonados, que esos son los que sí pueden dar origen a estos aminoácidos, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Pero puede ser de esa manera. Acuérdense que incluso cuando ¿se acuerdan que en algún momento, no sé si ustedes o otro grupo preguntaban del ayuno intermitente? Y les decía, es que no estoy totalmente de acuerdo, aunque muchos cardiólogos están de acuerdo con los ayunos intermitentes, porque la gente o los pacientes empiezan a disminuir procesos metabólicos y obviamente bajan de peso. Pero si disminuyen algunos procesos metabólicos para los que se requieren energía, entonces los primeros, bueno, de algunos de los que se va a empezar a catabolizar, pues son las proteínas. Y si hay un catabolismo de proteínas, pues vamos a tener vamos a obtener energía, por supuesto, en algún momento, pero vamos a obtener la deficiencia en otras estructuras de las cuales esta tiene funciones importantes. Sostén, acuérdense también las de protección también tenían esa función. Muchas más, ¿no? Que vamos a platicar más adelante cuando ustedes vean proteínas plasmáticas. Pero entonces, bueno, la única forma de almacenarse es a partir de las proteínas. Bien. ¿Qué más? Hablando del metabolismo de aminoácidos, cumplen diferentes funciones, ya habíamos visto, ¿no? Generalmente la de sintetizar proteínas, ¿sale? Y además, ya habíamos platicado también, el grupo amino no tiene lugar donde acumularse y la única forma de eliminarse es por medio de ya sea a través de la urea o por medio de procesos metabólicos de los aminoácidos como son la desaminación oxidativa, que vamos a ver más adelante. Bien. Durante el proceso, ya entrando ya al proceso metabólico de los aminoácidos, en estos pequeñas moléculas de aminoácidos van a ejercer procesos como la transaminación o desaminación oxidativa o en algunos casos descarboxilación. Los más importantes de esos procesos son la transaminación y desaminación. Si yo hablo de transaminación, ¿qué significa? Transaminación.
va a transferir exactamente el grupo amino, ¿no? Y la desaminación significa la pérdida total de ese grupo amino, ¿no? Entonces, de alguna manera, con este se va a reciclar y de esta manera únicamente se va a eliminar. Y en los procesos de descarboxilación, pues son procesos comunes metabólicos que ya hemos venido platicando. El fosfato de piridoxal es uno de los principales componentes de estos procesos metabólicos porque actúan como cofactores. El tetrahidrofolato también es un cofactor importante que participa en procesos redox para aceptar o donar grupos monocarbonados. Y la tetrahidropeptidina, ¿sí? Esta participa, es un cofactor también requerido en reacciones de hidroxilación. O sea, podemos tener muchos tipos de reacciones de aminoácidos, pero las más importantes son la transaminación y la desaminación. De hecho, esta es la más importante de todos los procesos metabólicos. Bien. Dice, en el inicio de la agregación de aminoácidos se lleva a cabo la eliminación del amonio, ¿no? Ya hemos platicado por dos procesos importantes. Uno, la transaminación y desaminación oxidativa. La transaminación es cuando se transfiere el grupo amino, el amonio de un aminoácido, al grupo ceto de otro aminoácido, ¿sí? O de un alfa-cetoglutarato. Y la desaminación ya dijimos que es la eliminación total del grupo amino. Bien. ¿En qué consiste este proceso de transaminación? Si no me entienden muy bien, me preguntan, por favor, o lo vemos ahorita con el esquema. Consiste en la donación, ¿sí? Obviamente, el grupo amino, un amino alfa, de un aminoácido al grupo ceto alfa de un alfa-cetoácido, ¿sale? Es una reacción de tipo reversible. Ocurre en la mitocondria, ocurre en el citosol, ¿sí? Y aquí dice que generalmente todos los aminoácidos, porque cuando hablamos de transaminación, todos los aminoácidos transaminan a excepción de lisina, tronina y prolina. ¿Por qué estos no transaminan? Porque no tienen las enzimas transferasas necesarias para poder llevar a cabo el proceso. Entonces significa que estos tres aminoácidos se van a obtener por otros procesos metabólicos, puede ser uno de ellos, la desaminación oxidativa o hidroxilación o procesos de descarboxilación. Pero ahorita los vamos a ir mencionando porque vamos a ir viendo uno por uno los procesos metabólicos. No podíamos pasar sin hablar de obviamente de estas dos enzimas que yo creo que en su momento ustedes las platicaron ya en la bioquímica 1, pero si no ahorita me lo comentan. Aquí quiero hacer mención algo importante. Al día de hoy las conocemos como AST y ALT, que significan aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa. Les decía yo que actualmente se conocen así, son los términos, por decirlo así, modernos, ¿no? Me pasaba mucho, luego en el laboratorio hay médicos que los que ya son muy, muy viejitos las siguen mandando como TGO y TGP, que significan transaminasa glutámica oxalacética o transaminasa pirúvico glutámica, ¿sí? Generalmente las primeras nombres que se les dio de TGO y TGP se llamaban así porque era el tipo de reacción o de productos que se obtenían durante el metabolismo, pero al día de hoy reciben ese nombre porque están hablando del aminoácido que transfieren, ¿sí? De un grupo amino a un alfa-cetoácido. Y aquí los tenemos abajito, vean, el aspartato más un alfa-cetoglutarato, obviamente interviene una TGO, que es una transaminasa glutámica oxalacética, nos va a dar oxalacetato y glutamato. Se les llamaba así porque eran los productos del metabolismo de un aspartato con un alfa-cetoglutarato, ¿no? Y aquí si hablamos de la transaminasa es un aspartato aminotransferasa, porque lo que va a transferir es el aspartato. Y bueno, el de dónde va a transferir el amino es el del aspartato. Y la transaminasa glutámico pirúvica dice que cataliza la reacción para obtener alanina más alfa-cetoglutarato para obtener piruvato y glutamato. ¿Recuerdan dónde veíamos esto? En el ciclo glucosa-alanina, ¿no? Ándale, sí. Ciclo de Cori, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, muy importante porque son de los procesos metabólicos más importantes. Entonces, lo que hacen es, ¿se acuerdan que les mencionaba? Lo que hacen es llevar a cabo un proceso de transaminación. ¿Sabes? Vean. Entonces, bueno, recordemos también aspectos importantes de estas enzimas. La aspartato transferasa o aspartato aminotransferasa tiene una vida media de 48 horas.
En el caso de la alanina, su vida media es de 18 horas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en las primeras elevaciones o un daño celular, esta empieza a elevarse y puede permanecer hasta 2 días. Y inmediatamente que sube, empieza a descender. Importante, vean, lo importante, bueno, esta se localiza en citosol y mitocondria y esta se localiza a nivel de citosol hepático. Vean, esta la vamos a encontrar en corazón, músculo, esquelético, riñones, en varios tejidos, cerebro, páncreas, pulmón, eritrocitos, leucocitos. Y esta es específica del hígado. Lo que las dos, por ejemplo, estas forman parte de un panel de laboratorio, de un complejo de laboratorio que se llama perfil, puede ser perfil hepático o pueden considerarse también dentro del perfil cardíaco. Cuando un paciente tiene un infarto al miocardio, vean, está presente en corazón, cuando tiene un infarto al miocardio, la primera que se va a elevar es la aspartato aminotransferasa. Y esta también se va a elevar, pero no tanto como esta. ¿Qué tanto? Para que vean. Las enzimas son tan pequeñas y se encuentran a nivel de citosol mitocondria que cuando, incluso en los, a nivel ya se me fue el nombre, ahorita les digo, ¿sí? Bueno, la cuestión acá es que de tal manera que cuando esto sucede, que hay un daño, por ejemplo, en corazón, un infarto al miocardio, lo primero que se vierte en circulación son estas enzimas. Normalmente en circulación las vamos a encontrar en concentraciones pequeñas, ¿sí? Y prácticamente cuando hay un daño se empiezan a elevar tan grande. ¿Qué tan grandes? Se expresan en unidades internacionales, pero ¿qué tan altos se empiezan a elevar? Pues pueden elevarse hasta 400 veces más su valor de referencia. Entonces, para que vean, entonces cuando tenemos un daño, un infarto o tenemos un daño hepático, pues lo primero que se piden son marcadores, transferasas como estas, y entonces ahí se puede ver el daño que hay en alguno de los tejidos cuando estas se elevan drásticamente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Chicos? No sé si tengan hasta acá alguna duda. ¿Alguna duda hasta acá? No, gracias. Bien, ok. Bueno, esto es importante porque son parte de los procesos metabólicos. Imagínense, cuando hay un infarto, ya dijimos, podemos cuantificarlos, cuando hay un daño hepático, pero también hay unas enzimas como las deshidrogenasas lácticas que funcionan también con transferasas. Esas se elevan, por ejemplo, en tumores. Suelen ser también utilizarse como marcadores tumorales. Cuando una persona tiene un cáncer, se elevan tremendamente. Entonces son parte también de los analitos que se utilizan en el laboratorio. Vean, aquí tenemos ya prácticamente lo que están viendo ustedes, es el proceso de transaminación. Y quiero que pongan mucha atención. Es sumamente sencillo, pero obviamente lo tienen que comprender de la mejor manera. Decíamos que esto es transaminación, no desaminación. La transaminación de un aminoácido es cuando el grupo amino de un alfa aminoácido, ¿sí?, se transfiere a un alfa cetoácido, se transfiere de este lado. ¿Qué me va a dar entonces? Se cambia este amino al cetoácido. Y entonces voy a obtener un aminoácido diferente y un alfa-cetoácido. Aquí lo tenemos. ¿Sí queda claro? ¿Cuál es la enzima que cataliza esta tan sencilla reacción? Reacción es la aminotransferasa. Y si ustedes se dan cuenta, hablábamos de que uno de sus cofactores que puede permitir regular la reacción es el fosfato de piridoxal. ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Y aquí lo tenemos como, por ejemplo, la alanina, ¿no? La alanina con un alfa-cetoglutarato me va a dar un ácido glutámico y piruvato, ¿sí? Y esto consideraba el ciclo de Cori que veíamos anteriormente. Su alanina aminotransferasa y su fosfato de piridoxal. Aquí dijimos que era una aminotransferasa, en este caso específico puede ser la alanina aminotransferasa y el cofactor. No todos, ya dijimos que no todos transaminan y no todos únicamente transaminan, también pueden transaminar y generar procesos de desaminación oxidativa, ¿sí? Vean, aquí tenemos, creo que es el mismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos el del glutamato. El glutamato más el alfa-cetoácido, acuérdense que se transfiere el grupo amino de un alfa-aminoácido a un grupo ceto. Con fosfato epidioxal y la transaminasa, vamos a tener al final un alfa-cetoglutarato y un alfa-aminoácido. ¿Sí queda claro? Importantísimo. Generalmente estas reacciones de transaminación son procesos reversibles, que significa que a partir de un aminoácido voy a formar otro aminoácido y otro alfa-cetoácido. Bien.
el del aspartato más alfa-cetoglutarato, creo que es el mismo, aspartato más alfa-cetoglutarato, por medio de una aspartato aminotransferasa, fosfato epiridoxal, o puede ser por medio de una glutámico oxalacética, ¿no? Cualquiera de las dos, dependiendo si la reacción va en este sentido o va en este sentido, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es, a partir de aspartato y alfa-cetoglutarato, puedo formar oxalacetato y glutamato, o al revés, ¿no? Porque acuérdense que hablábamos de reacciones de tipo reversible, ¿sí? Bueno, aquí esto ya lo platicamos. Reacción más, a partir de aquí vamos a ver muchas reacciones de transaminación y después de desaminación. Aquí vean, tenemos, bueno, ya lo habíamos platicado, aspartato más alfa-cetoglutarato, oxalacetato y glutamato. Alanina más alfa-cetoglutarato, piruvato más glutamato. Creo que estos ya los habíamos visto, no hay tanto problema. Pero por otro lado, también existe el proceso de descarboxilación oxidativa. El transporte del grupo amino se puede dar precisamente por un proceso de descarboxilación oxidativa que no es otra cosa más que la eliminación total del grupo amino, ¿sí? O puede ser por medio de glutaminas sintetasas, que se llama el proceso glutaminasas, este proceso. A partir del glutamato, tengo grupo amino y energía, voy a formar glutamina y ADP. A partir de la glutamina es como se puede transportar este grupo amino y participar en otros procesos metabólicos. Esta es una reacción diferente a la transaminación, no es una transaminación, ¿sí? Aquí es precisamente para transportar el grupo amino por medio de una glutamina sintetasa. Acuérdense que la sintetasa lo que nos daban son productos o estructuras nuevas y teniendo como cofactor el magnesio. Miren. Platicando de la desaminación oxidativa, dice el glutamato es desaminado oxidativamente por la mitocondria por glutamato deshidrogenasa. Cuando veamos desaminaciones oxidativas, entonces la enzima que interviene es glutamato deshidrogenasa. Me regreso un poquito. La transaminación son transferasas las que van a estar transportando el grupo amino de un alfa-aminoácido a un grupo ceto de otro aminoácido. En el caso de la desaminación oxidativa, participan las glutamato deshidrogenasas. Para el transporte del grupo amino pueden utilizarse las glutaminasas por medio de las glutamato o, bueno, algunas otras enzimas de tipo sintetasas. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Nada? Bueno, vean, aquí tenemos un proceso de desaminación oxidativa. Dice, aquí tenemos entonces, si es una desaminación oxidativa, interviene en una glutamato deshidrogenasa. Entonces tenemos, a partir del glutamato, ¿sí? Tenemos el grupo amino, se pierde, ¿sí? Aquí tenemos, se pierde mi grupo amino, aquí está, ¿sí? Y lo que tengo es un alfa-cetoglutarato, una estructura diferente, y el grupo amino se va directamente a la formación de urea, que es el por medio del cual es eliminado este compuesto nitrogenado. ¿Dudas en esto? También es sumamente sencilla la desaminación oxidativa. Bueno, el glutamato deshidrogenasa elimina el grupo amino, ya lo vimos, del esqueleto de carbono. El amoníaco formado entra al ciclo de urea, que les decía que es la única manera que se puede eliminar, y los esqueletos de carbono que quedan precisamente de como en el caso que grupos de carbono, pues un alfa-cetoglutarato, puede entrar directamente a procesos intermediarios como el ciclo del ácido tricarboxílico, ¿sí? Entonces, vean, aquí todo se reutiliza, ¿no? Por un lado, en un proceso de una desaminación oxidativa, puedo obtener a partir de un aminoácido la eliminación del grupo amino que se va a síntesis de urea y la formación de un alfa-cetoglutarato que se va como compuesto hidrocarbonado a procesos metabólicos importantísimos como el ciclo del ácido tricarboxílico. ¿Cómo se regulan las vías de transaminación o de desaminación oxidativa? Generalmente decíamos que son reacciones de tipo reversible. De esa manera se pueden regular dependiendo de la concentración de los productos. Además de eso, cuando hay energía, entonces se inhiben, ¿sí?, las enzimas y por lo tanto ya no hay síntesis de estos aminoácidos, o no hay la síntesis de aminoácidos. Dice que entonces cuando niveles de energía son bajos, los aminoácidos se desaminan, ¿sí?, para proporcionar alfa-cetoglutarato y se va directamente a la formación de ácidos tricarboxílicos. ¿Estamos? ¿Dudas, chicos? Todo bien, química, gracias. Ok, aquí lo vamos a dejar y nos vemos el día de mañana, chicos.